la biosíntesis de los esfingolípidos. Les recuerdo que los esfingolípidos no tienen glicerol. Lo que tienen es una molécula que se llama esfingosina. La esfingosina, cuando se une a un ácido graso, solo a un ácido graso, forma algo llamado ceramida. Y es la ceramida la estructura básica de los esfingolípidos. Esfingosina con un ácido graso forma ceramida. ¿De dónde viene la esfingosina? Pues miren qué bonito. La esfingosina viene del ácido palmítico y de la serina. El ácido, yo necesito que me presten atención. El ácido palmítico y la serina se condensan y forman el primer intermediario de la esfingosina. Ácido palmítico y serina. El ácido palmítico, sus carbonos, ¿de dónde pueden venir? De la glucosa, obviamente. Muy bien. ¿Alguien se acuerda de dónde vienen los carbonos de la serina? Los carbonos de la serina. Eso se los enseñé yo en el primer seminario. Los carbonos de la serina vienen de la glucólisis. Los carbonos de la serina vienen de la glucólisis. Por lo tanto, en un esfingolípido, la esfingosina puede venir completamente de la glucosa. El ácido palmítico viene de la glucosa y la serina viene de la glucosa. Es más, este ácido graso de aquí, que puede ser cualquiera, también puede venir de la glucosa. O sea, toda la ceramida puede ser carbono de glucosa perfectamente. ¿Comprendieron? ¿Sí o no? Esto viene de la biosíntesis de ácido graso a partir de acetil-CoA. Esto viene de la glucólisis. En la glucólisis el 3-fosfoglicerato es precursor de la serina. ¿Bien? Ellos dos forman la esfingosina. Y este ácido graso, para formar ceramida, también puede venir de la glucosa perfectamente. Entonces, a lo que iba, tenemos esfingosina. A la esfingosina se le une un ácido graso, que es este de acá, y ya tenemos ceramida. Estamos aquí. Bien, entonces los esfingolípidos vienen de ácido palmítico y serina. Si yo les preguntara, ¿por qué podemos afirmar que en la membrana plasmática, en los lípidos de membrana, hay carbonos de los aminoácidos? Por la serina. Primero la serina de la esfingosina, por ejemplo. ¿De dónde más hay carbonos de aminoácidos? La metionina en la fosfatidilcolina. Y lo otro, más obvio, la propia fosfatidilcerina, no tiene serina, es un aminoácido. Ya, entonces, en los lípidos de membrana hay aminoácidos involucrados. Serina, tanto en los fosfolípidos como en los esfingolípidos, y luego la metionina con sus carbonos en la fosfatidilcolina. Bueno, a lo que iba. Después que tenemos la ceramida, ahí es que empiezan a fabricarse los diferentes esfingolípidos. Si a esa ceramida, en esta cabecita de hidroxilo que tiene, se le une fosfatidilcolina, vamos a tener esfingomielina. La esfingomielina es un esfingofosfolípido. La esfingomielina tiene fosfato en su estructura. Esfingomielina. Perdón. Luego, si a este grupo hidroxilo se le une por enlace glucosídico un monosacárido, glucosa, galactosa, vamos a tener cerebrósidos. Y si a este monosacárido se le une ácido ciálico, vamos a tener gangliósidos. Entonces, los esfingolípidos incluyen esfingomielina, que tiene fosfocolina, cerebrósidos, que tienen algún monosacárido aquí, y si este monosacárido fuera un oligosacárido con ácido ciálico, habría gangliósidos. Hay otra molécula más
imagínense que aquí haya un oligosacárido sin ácido siálico, esto se llamaría globócido. Globócido, cerebrócido, gangliócidos. Estos son esfingolípidos que tienen azúcares en su estructura. Esfingolípidos cuya cabeza polar es de azúcares. Bien, en el caso de la esfingomielina no, aquí es fosfopolina. Pero los cerebrócidos, los globócidos y los gangliócidos tienen como cabeza polar azúcares. Bien, por cierto, aquí hay una lista de enfermedades que tienen que ver con los esfingolípidos. Alguna de ellas puede ser que le toque a algún grupo aquí exponerlo en el examen final. ¿Está bien? Porque hay muchas enfermedades que tienen que ver con todo. Por supuesto, esto que yo les he contado aquí es un resumen ultra mega pequeño. Aquí hay un montón de reacciones para que se sinteticen estas moléculas, especialmente gangliósidos. Yo he hecho la historia muy corta, solo para hacer notar las diferencias entre estos esfingolípidos, pero hay una historia más larga con un montón de enzimas que podrían estar alteradas y provocar alguna patología. Listo. Vamos entonces al último lípido que vamos a estudiar hoy, que es el colesterol. El colesterol, cuyo nombre químico es este ciclopentano perhidrofenantreno, tiene 27 carbonos, es muy importante en el hígado para fabricar, por ejemplo, sales biliares, en la corteza renal, suprarrenal para fabricar hormonas esteroideas, en los ovarios, en los testículos para fabricar también hormonas esteroideas que derivan del colesterol. ¿Está bien? Por lo tanto, ya habíamos visto que es un precursor importantísimo de muchas moléculas. ¿De dónde se sintetiza el colesterol? ¿Cuál es el origen del colesterol? Casualmente, acetil-CoA, el colesterol empieza a sintetizarse también del acetil-CoA. Hay una imagen que yo les presenté en la clase de la ruta pentosa fosfato, que se la mandé el otro día a los delegados, que son un montón de rayitas verdes. En esa imagen, abajito dice acetil-CoA, flechita ácidos grasos, flechita colesterol. Porque el acetil-CoA, que viene de la glucosa, puede servir también para sintetizar colesterol. Entonces, cuando el acetil-CoA se condensa, se forma un intermediario que se llama mevalonato y también hace falta natfosfato reducido. Por eso yo les dije cuando estudiamos ruta pentosa fosfato que en los ovarios, los testículos, las glándulas suprarrenales hacía falta ruta pentosa fosfato para poder sintetizar las hormonas esteroideas que vienen del colesterol. Entonces se forma mevalonato y de ahí hay un montón de reacciones que terminan en un intermediario que se llama isopentenil pirofosfato. Ese isopentenil se isomeriza a otro que se llama dimetilanil pirofosfato, que se unen ellos junticos, forman geranil pirofosfato y por último farnesil pirofosfato. Mira que grandotote. Y cuando se unen dos farnesil, forma el intermediario más directo del colesterol que se llama escualeno. ¿De dónde se descubrió el escualeno? ¿Dónde se descubrió el escualeno? Tienen que ver más National Geographic, o lo que sea. A mí me encantan los documentales de animales y de cosas. ¿De dónde creen que venga el escualeno? Este término escualeno, ¿qué animal es? Escualeno. ¿Eh? Los tiburones son escualos. Bien, los tiburones. Entonces el escualeno empieza a ciclar de manera espontánea, no necesita enzimas, y ese proceso que tiene un montón de reacciones termina finalmente en el colesterol. O sea, para tener colesterol hace falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, más 19, 32 reacciones. Bien, y finalmente tendremos colesterol. Cuando tengamos el colesterol, ¿qué hacemos con él? Bueno, primero lo enviamos a la membrana plasmática, porque el colesterol, hay mucho colesterol en membrana plasmática y regula la fluidez de la membrana. Y además es el precursor de progestágenos, corticosteroides, mineralocorticoides, andrógenos, estrógenos. Bien, este es el caso de la síntesis de progesterona, cortisol, corticosterona, aldosterona, estrógeno, testosterona. Bien, o sea que todas esas hormonas derivan del colesterol. Por lo tanto, para sintetizar todas esas hormonas hace falta lo que les conté antes, y por eso en esos órganos o en esos tejidos del sistema endocrino hace falta ruta pentosa fosfato, la fase oxidativa. ¿Por qué? Porque la fase oxidativa permite tener el fosfato reducido para sintetizar todo el colesterol. ¿Qué otra molécula deriva del colesterol? La vitamina D. La vitamina D tiene que activarse. Ya vimos un seminario sobre vitaminas liposolubles. Dentro de los mecanismos de activación, ustedes saben que están las radiaciones solares hasta que se convierte en un compuesto activo funcional, pero la estructura básica de la vitamina D es resultado de la transformación del colesterol. Bien, y con esto terminamos. O sea, con respecto al colesterol, lo más valioso es, primero, que quede claro que su precursor es el acetil-CoA y por lo tanto sus carbonos pueden venir de la glucosa, y que además él es el precursor de un montón de cosas. Por ejemplo, yo recuerdo una pregunta en un examen que decía, no sé si ya se la conté, alguna vez decía, ¿por qué podemos afirmar que los carbonos de la glucosa contribuyen a la digestión de los lípidos? Porque los carbonos de la glucosa pueden terminar en colesterol, el colesterol en sales biliares, y las sales biliares aseguran la emulsión de las grasas y la digestión de los lípidos. Entonces los carbonos de la glucosa participan en la digestión de los lípidos. ¿Por qué podemos afirmar que los carbonos de la glucosa tienen que ver con la fertilidad? Había un experimento donde unos ratoncitos fueron alimentados con glucosa marcada, y luego cuando se extraía testosterona de los ratones machos, había carbonos radioactivos que venían de la glucosa. Obviamente, porque los carbonos de la glucosa formaron colesterol, el colesterol testosterona, y la testosterona estaba ahí con los carbonos de la glucosa. Bien. Bueno, estas son las conclusiones sobre todo lo que hemos hablado: ácidos grasos, glicerofosfolípidos, triglicéridos, fosfolípidos, fosfolípidos, colesterol, y el cuestionario de la semana 11. ¿Está bien? Entonces, con eso terminamos la clase de hoy y terminamos todo el contenido que va al examen. Recuerden que el examen empieza desde respiración celular. El mismo día que tuvimos el parcial, vimos ciclo de Krebs, cadena de transporte electrónico, ¿ya? Vimos incluso la actividad de la Pir4 deshidrogenasa por etapas, un poquito más en detalle. Después vimos entonces la ruta pentosa fosfato. Tuvimos un seminario, por cierto, de fotosíntesis de almidón, que también puede ir al examen, y de ahí lípidos, estas dos clases de lípidos que se van a evaluar. La clase de la semana que viene va a ser una clase super light sobre membranas biológicas, para cerrar esta historia de los lípidos el mismo día del examen, y después comenzamos durante 3 semanas a hablar de ácidos nucleicos. ¿Bien? Y ahí terminamos. Lo que vamos a evaluar de ellos en el examen último, que es virtual en la casa, es la parte de ácidos nucleicos, que es la única que va a quedarse sin evaluar ahora. La parte de ácidos nucleicos se va a evaluar en ese examen teórico virtual, además de la exposición. Y como les digo, por ahora no lo voy a perturbar. La semana 12, después que acabemos el examen, les voy a indicar la infografía que queda pendiente, que es sobre el seminario de hoy de integración metabólica.
Bien, entonces son las 4 menos 5. A las 4:15 vamos a comenzar el seminario. Tenemos todo el tiempo del mundo hasta las 6 de la tarde. Espero que no haga falta tanto tiempo. Ayer, de hecho, el seminario que fue virtual se demoró 1 hora y pico. Se demoraron un montón en el seminario. Los países pasa rápido. No, pero fue 1 hora y pico. Se demoraron.